Ciencia. Cuán desagradables te parezcan los insectos, los bichos espeluznantes como las chinches, los escarabajos, las orugas y los grillos podrían ser una fuente clave de proteínas en tu comida. También podrían contribuir a la sostenibilidad en la cadena alimentaria. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, nos informa. Difunden la importancia de los insectos como opción alimenticia. En México se consumen alrededor de 300 especies de insectos, 100 más que en China. Sin embargo, en Tamaulipas, al noreste de México, por su cercanía con Estados Unidos, la cultura alimentaria no considera esta práctica como una opción. Así lo explica la doctora Carla Flores, investigadora en Ingeniería y Ciencias. En México se comen escarabajos, mariposas, polillas, grillos, abejas, hormigas, saltamontes, cigarras y chinches, entre otros. Se consumen aproximadamente 300 especies de insectos. En términos nutricionales, explica la investigadora que una hamburguesa sencilla de unos 245 gramos contiene 8.5 de proteínas y 17% de grasas, mientras que 100 gramos de abejas contienen 90% de proteínas y solo 8% de grasas. Durante una conferencia virtual para hablar de la alternativa de alimentación de origen prehispánico, la doctora en Ciencias por el Colegio de Posgraduados e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias en la Autónoma de Tamaulipas, expuso que aunque se trata de una cultura añeja en nuestro país, no se ha aprovechado adecuadamente el consumo de insectos. Esta práctica alimenticia nació como una alternativa para zonas marginadas de países en desarrollo, pero debe manejarse de manera sustentable para que pueda llegar a las comunidades y sea factible, económica y socialmente aceptable. Como México, que está comiendo aproximadamente 300 especies de insectos, ¿ok? ¿Quién tiene la supremacía para comer insectos? Por supuesto, tenemos a Veracruz, por supuesto, tenemos a Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, vámonos hasta Mérida. Vaya, tenemos una historia del pasado comiendo insectos, del presente, del futuro. Pues aunque ustedes no lo crean, este es un nicho de oportunidades para consumirlo, para generarlo en forma responsable. Son larvas de coleópteros o de escarabajos. Chinches, tienen ustedes humiles, tienen ustedes toda una gama de alimentos. Esos gusanos rojos o son gusanos del agave, ustedes los pueden disfrutar. En serio, es un placer. Un placer gastronómico que al menos una vez en su vida deberían de darse. México no lo explota, una más. En cambio, hay países como Francia, hay países como Suecia, hay una parte de Bélgica que están observando a los insectos como una fuente, como un negocio. ¿Y qué creen? Hay mucho más de lo que ustedes imaginan en un potencial de expansión para el consumo. La investigadora sostiene que debido a la cercanía con Estados Unidos, acá en Tamaulipas la cultura alimentaria está lejos de considerar el consumo de insectos, por lo que para fomentar su ingesta se necesita ponerlo en la mesa. En el núcleo familiar, de generación en generación, difícilmente se puede educar sin esta parte, tendríamos que reeducarnos. Tamaulipas tiene escamoles, chicatanas, pero no tiene la cultura de su consumo. Para Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guadalupe Escobedo Conde. 6 décadas después de que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en orbitar la Tierra, Rusia se encuentra otra vez en una carrera espacial con Washington. La misión, grabar la primera película en órbita antes que los estadounidenses. Escuchemos a la agencia AFP. Rusia quiere ganar una nueva carrera espacial y se prepara para rodar una película de ficción en órbita y sin gravedad antes que Estados Unidos. La actriz Julia Perezil fue la escogida para este proyecto, que se adelantaría a otro de la estrella de Hollywood, Tom Cruise. No puedo hablar por toda Rusia, sino como una persona común. Realmente quiero que seamos no solo los primeros, sino también los mejores. Quiero que seamos los primeros en el espacio, pero también en medicina, educación y en muchos otros campos.
El film ruso fue anunciado 4 meses después del estadounidense, que cuenta con la colaboración de la NASA y SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk. Según el director de la Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, Tom Cruise se había comunicado con ellos a principios de 2020 para la filmación, pero que fuerzas políticas que no identificó presionaron al artista para desistir de una colaboración rusa. Poco se sabe de las producciones. El único punto de referencia es que la NASA pagaba decenas de millones de dólares para tener un sitio a bordo de la nave Soyuz. De la trama del largometraje ruso, la prensa habla de la misión de una doctora enviada a la Estación Espacial Internacional para salvar a un cosmonauta. Solo soy un ser humano, solo soy una mujer, no soy un superhéroe. Por supuesto que he tenido miedo y probablemente lo tendré, pero alguien tiene que hacerlo. Peresild entrena fuerte alistándose para estar entre el 5 y el 17 de octubre en la Estación Espacial Internacional. Viajará con el director del film y un cosmonauta. El proyecto se titula Vaisov, traducido como El Desafío o La Llamada. De la cinta estadounidense no se conocen fechas. Para Rusia se trata de avanzar en una de sus áreas favoritas. En el ámbito de los lanzamientos de satélite, vuelos tripulados o misiones científicas, Moscú ha perdido terreno últimamente. Comenzó con un pequeño paso para el hombre, pero un agigantado avance para la humanidad. La carrera actual de cohetes multimillonarios muestra lo extraordinario que fue el vuelo espacial de 1961 del estadounidense Alan Shepard y 23 días antes del ruso Yuri Gagarin. A 60 años del histórico suceso, la NASA nos narra este cósmico viaje. El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en el espacio. Shepard, uno de los primeros 7 astronautas de la NASA, es elegido para este vuelo histórico. Y a las 5:15 de la mañana, hora del este, sube a bordo de su cápsula Freedom 7. A las 9:34, el cohete Mercury Redstone despega del complejo de lanzamiento 5 en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida. La trayectoria suborbital de Shepard dura 15 minutos con 22 segundos y alcanza una altura de 116 millas. Freedom 7 ameriza de forma segura en el Atlántico Norte, a 302 millas de Cabo Cañaveral. La NASA celebra a Alan Shepard y el 60 aniversario del primer estadounidense en el espacio. Esto fue Ciencia en NSC.